Úsame para hablar a este pueblo en esta hora. Que mis conocimientos no sean lo que se apliquen, sino la palabra revelada. Que tú le hables a este pueblo, a estos hombres, mujeres que están acá. Y que nuestras vidas sean llenas de tu espíritu a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Busquen en sus Biblias el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Quiero hablar, como me pidieron, sobre el papel espiritual del hombre. El hombre como sacerdote del hogar es nuestro tema en este día. Me encanta porque hablar de familia para mí es muy especial. Este tema es encantador para mí, porque sé la importancia que tiene la familia para el reino de Dios, para la sociedad, para la salvación, para la iglesia, para contrarrestar el mal. La familia es clave. Y quiero hablar de el hombre como sacerdote del hogar, basado en estos principios de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 12 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Vamos a hablar del hombre espiritual en función del sacerdocio del hombre, de la vida sacerdotal del padre de familia, pero en función de tres tipos de hombres que Pablo menciona. Tres tipos de hombres, y obviamente también se aplica a la mujer. Tres tipos de hombre y mujer, tres tipos de personas, de acuerdo a lo que dice Pablo en este pasaje, que a mí me ha hablado profundamente siempre. Pablo habla primero en el verso 14 del hombre natural, luego habla en el 15 del hombre espiritual, y luego en el siguiente capítulo, verso 1, habla del cristiano carnal. Entonces, vamos a hablar del sacerdocio del hombre en función de en qué posición está dentro de esos tres grupos. ¿En qué grupo está? En función de que si el hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu, gobierna un hogar, si está enemistado con Dios, sabemos las consecuencias que van a pasar. Si es un hombre espiritual que conoce a Dios y ama a Dios y se somete a la obediencia a Dios, sabemos lo que va a pasar. Y nosotros en la práctica hemos vivido eso. Todos hemos vivido en algún momento, hemos visto la mano de Dios obrando por ser hombres espirituales. Pero también Pablo habla del hombre cristiano carnal. Ese cristiano carnal, usted ve que él le llama hermanos. Dice de manera que yo, hermanos, o sea, son cristianos y hasta son salvos. No necesariamente están perdidos su salvación, no necesariamente, pero no son cristianos que tienen a Cristo en el centro de su vida. Y entonces, de ahí que tú ves cómo describe Pablo a ese cristiano carnal y dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Analicemos ese hombre cristiano carnal más adelante. Pero los versos que preceden a lo que yo leí,
usted se puede dar cuenta de el concepto alto que Pablo está presentando a los corintios. Él está hablando de cosas sobrenaturales y cita a Isaías cuando dice, antes bien, como está escrito, él cita a Isaías, quien dijo y quien escribió, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién se ha preparado eso? Para los que le aman, en otras palabras, para mí, para mi persona, para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Dios tiene preparadas cosas extraordinarias para los que le aman. Pero si usted estudia más detenidamente en su casa, ahora no lo haga para no distraerse, pero si usted lo estudia en su casa más profundo, usted va a sacar las conclusiones que yo le voy a presentar, pero se va a poder meter más adentro, porque él está diciendo, Dios tiene cosas demasiado extraordinarias, pero el hombre natural no las puede entender. Eso es lo que él está diciendo. Fíjense cómo él lo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído yo, pero Dios nos las revela a nosotros. La importancia de la revelación, de cómo la palabra revelada me habla a mí para yo poderle hablar a ustedes. Eso es revelación a grosso modo. Revelaciones que Dios a través de su palabra me habla a mí para yo poderte hablar a ti, o te habla a ti para tú poderme hablar a mí. Por eso cuando se predica sin buscar la revelación de Dios, se repiten cosas vanas que pueden ser edificantes como quiera, pero la verdadera transformación a través de la palabra es cuando la palabra se nos revela a nosotros y descubrimos, wow, esto está tremendo. Y cuando esa palabra nos habla a nosotros, se parece al producto que yo tenga, al celular que es tan bueno, que yo digo, yo necesito que tú compres eso. O sea, me siento motivado a promoverlo porque es muy bueno el celular o el producto o la tienda donde yo he comprado. Por eso el hombre natural tiene problemas con entender esto. ¿Por qué? Oiga cómo lo dice Pablo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, él está diciendo, métanse más para adentro. Y le llama cristianos carnales y le dice, cuidado que alguien vaya a entender que le estoy llamando así a esta iglesia. Estoy hablando de 3 tipos de hombres. Y le está diciendo, métanse más adentro, porque no quisiera que le llamara carnales, pero ustedes andan como hombres. Entonces andan en cosas, en celos, en mundanalidad. Entonces son cristianos carnales. Entonces Pablo está diciendo, hay 3 tipos de hombres. Y el hombre natural no entiende que cosas que ojo no vio ni oído yo han subido, que son para... No, el hombre natural no entiende. El hombre natural es el hombre caído. Él le llama natural como el hombre sin Dios, el hombre que no ha sido renovado, que no ha conocido a Cristo, el hombre que no ha nacido de nuevo. Ese hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Para él son locura. Se parece a los hombres que testificaban hace un rato acá, pero yo sé que la mayoría de nosotros vivimos eso. Aún los que vivimos, los que nacimos desde pequeños en los caminos del Señor, hubo momentos que nos apagamos, así fue mi caso, aunque no me descarrié, pero siempre el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, ese hombre natural, como sacerdote de su casa, va a cometer graves errores. No le va a dar lugar a la palabra, no le va a dar lugar a la obediencia. Cierra las puertas al oír de la palabra de Dios. Ese hombre o mujer natural está desconectado de la vida espiritual, de los propósitos de Dios. Por lo tanto, no puede guiar a sus hijos, a sus amigos, a su familia, a los caminos del Señor, porque él mismo está desconectado. Y en la Biblia encontramos
muchos hombres, hombres y mujeres, que le podríamos llamar hombres naturales en su forma de ser. Y quise escoger un par de personas porque con esas dos personas puedo llenar ese aspecto de lo que quiero explicar. Estamos hablando de Abigail, esta mujer que tenía un esposo que verdaderamente era totalmente un hombre natural, desconectado de todo lo que se llamara Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Este hombre tenía una mujer con mucha sabiduría, muy llena de entendimiento, pero este hombre de por sí era un hombre completamente desconectado. Abigail fue aquella mujer, esposa de Nabal, que de repente David estaba en un proceso. En 1 Samuel 25 encontramos esa historia. David estaba huyendo de Saúl. Tenía muchísimos hombres que le seguían, pero Saúl quería matarlo. Ya David estaba declarado, comisionado que iba a ser el rey, pero él andaba huyendo todavía de la presencia de Saúl. Y en medio del desierto donde él se escondía, llegaron los hombres a tener hambre, a tener necesidad. Andaba con un ejército, por lo menos de 400, dice la palabra de manera textual. Y este hombre en un momento dice, wow, yo necesito alimentar mis tropas. Y mandó varios jóvenes para que le hablaran a aquel hombre y le dijeran, mira, nuestro jefe necesita alimento. Él les ha servido, te ha servido. En medio de esa peregrinación, ellos pudieron haber tomado, David pudo haber tomado la riqueza de aquel hombre, los animales, haber cogido animales y haberlo preparado y punto. Pero él dijo, no, yo tengo que poner esto como debe ser. Vayan y háblenle a él y díganle que yo necesito que mis hombres coman, dame algo de comer. Pero ahí lo que hace este hombre lleno de soberbia, de ira, de rabia, maltrata a los hombres enviados por David y le dice, ¿qué me importa a mí? Y le habló palabras obscenas, según se nota en la descripción bíblica, y le habló malísimo, se los tragó y los mandó para donde ustedes saben que a veces se manda la gente cuando uno no conoce a Dios. Y entonces estos muchachos van donde David y le presentan la realidad tal cual es, tal y como se le dijo. Y David en ese momento se llena de ira, se llena de rabia, de impotencia por lo que han hecho. Y la verdad es que en ese momento David actuó, aunque tenía razón de airarse en términos del malagradecido, de que ellos le habían servido. Quién sabe cuántas veces protegieron sus propiedades en medio del desierto de animales que vivían así. Sin embargo, David se pasó. David actuó en ese momento como un cristiano carnal. Se dejó llevar y salirse de sus niveles. Y de repente adoptó una posición de venganza. De ir allá con 400 hombres y matar a todos los hombres de este hombre. Dijo, no. Yo tengo que acabar con ellos. Los vamos a matar a todos. Vámonos para allá, muchachos. Esto que ha hecho Nabal no tiene compasión de nosotros y ahora nos la va a pagar. Así que ellos que estaban dispuestos a todo, le dicen, adelante, vamos para allá, no hay problema. No hubo nadie en el grupo que lo hiciera recapacitar. Nadie lo llamó pero espérate. Y tú vas porque él está bien que se pusiera guapo, pero total, eso no es mío. Eso no era de él, no tenía por qué matarme. Yo no tengo por qué matarte porque yo te diga que me dé de comer y no me quieras dar de lo tuyo. No tengo por qué hacer eso. Pero acuérdense que el diablo siempre está detrás tratando de que uno resbale y se mete en problemas. Así que no duden ustedes que el enemigo estaba detrás, instándolo para dañar su futuro como rey próximo de la nación. Sin embargo, qué interesante saber. Qué bueno es saber que si en una pareja uno de los dos por lo menos es espiritual, salva las cosas. Y como dice Pablo, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. En medio de un vacío, de una falta de cerebro y de misericordia de Nabal,
Pero ahí estaba Abigail, su esposa, con una capacidad de razonamiento y una mujer espiritual que pudo inmediatamente detener. Oye, ¿cómo una mujer se enfrentaría a 400 hombres? Uno de los siervos de Nabal vino y le habló a ella. Cuando usted ve que le habló a ella, significa que a él no le podía hablar nadie. Ese hombre no se atrevió. La primera enseñanza que vemos con ese hombre es, en este momento, si le digo a él, va a haber problema, ni me va a oír. Déjame hablarle a la esposa. Cuando le habla a la esposa, ay, qué diferencia. La mujer dice, ajá, y le dice, mira, ese hombre viene con 400. ¿Tú sabes quién es David? ¿Tú te acuerdas, verdad? Tú sabes. Y ella sabía quién era David, porque inclusive las palabras que luego le dijo denotan que ella sabía que era el hombre que había sido ungido para que fuera rey. Entonces, David viene con 400 hombres. Si tú no te levantas y haces algo, esos hombres van a aplastarnos a todos, incluyendo quien habla contigo ahora mismo. O sea que mi vida corre peligro. No te diré qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer. Pero la mujer espiritual que era Abigail, como las mujeres espirituales que están en esta casa y dicen amén, y como los hombres espirituales que están en esta casa y dicen amén, dijo, no, eso no se va a dar. El plan que David tiene se lo voy a desbaratar. El plan que el diablo tiene, no se dice que ella usó esa expresión, pero en el fondo eso es lo que realizó. Un enfrentamiento a la fuerza del mal. Una mujer sola, sin poder decirle nada al marido, enfrentando a 400 hombres. ¿Y cómo lo hizo? Preparó alimentos rápido, porque viene por ahí. Pero siempre no era lo mismo que ahora, que se usan jipetas y motores y hay que tomarse su tiempo en ese entonces. Esa era la ventaja, ¿verdad? Entonces preparó las cosas y le dijo a los hombres, vayan, adelántense y llévenle a ellos para que coman. Y más atrás viene ella. Y cuando ella llegó, inmediatamente lo que pasó ahí fue verdaderamente la acción de una mujer espiritual. Y alabó a David y le dice a él, le recuerda, tú fuiste ungido para ser rey, ¿verdad? No usó la palabra rey, sino para ser caudillo de este pueblo. En otras palabras, tú estás ungido para ser caudillo de este pueblo. Tú no te puedes ensuciar las manos de sangre con un tipo necio, con un hombre que no razona. Tú te estás rebajando. De ninguna manera tú no puedes dejarte usar del diablo. El diablo usó esa expresión, pero en realidad usted sabe que la realidad de lo que es, se estaba dejando utilizar. Y esta mujer con entendimiento le dice a David, nunca pase, tú vas a manchar tu mano de sangre, vas a contaminar tu reinado, tú eres el hombre ungido, el caudillo preparado para eso. Por eso es que el hombre natural como Nabal no percibe de dónde viene el peligro. El hombre natural que levanta un hogar sin Dios no sabe por dónde se va a meter la prostitución en la casa, por dónde se va a meter el enemigo con espíritus inmundos, no sabe por dónde, no sabe contrarrestar las fuerzas del mal, no sabe que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El hombre natural no sabe que trae una herencia de su familia, con hábitos, con costumbres que tienen que ser rotas. Cosas que se usaron en mi niñez, en mi casa, se me metió que yo tenía que ser marido de muchas mujeres, yo no puedo ser fiel a una sola mujer. Eso se nos metió en la cabeza a muchos hombres en la práctica, si no fue verbalmente, en la práctica muchos hombres enseñaron eso a muchos de los hombres que hoy estamos aquí presentes. No diga amén porque es lamentable, pero es así. O sea, muchas cosas malas, negativas, hábitos malsanos se nos metieron en la cabeza. O fuimos criados en hogares disfuncionales. Yo tuve que criarme sin padre, sin un ejemplo de padre, y entonces eso fue muy duro para mí.
Si algo de buen padre tengo, si algo de buen papá tengo, es por la misericordia de Dios, pero no por haber tenido un modelo de padre a mi lado que me pudiera guiar. Sí, una gran madre, pero no un padre que me condujera en términos de buenos ejemplos. Pero qué bueno es el Señor, que el Señor ha tenido misericordia de ti, mi hermana. Mi hermano, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y nuestros hijos tienen el tremendo privilegio, aleluya, de que ellos tienen un padre al lado. Tal vez no seamos perfectos, no lo somos, pero sí somos padres entregados, dedicados a cuidar por nuestros hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Responsables de sus hijos, conduciéndolos por el buen camino. Aleluya. En otras palabras, estamos delante de unos hijos que son nuestros hijos, que tienen que agradecer. Muchos de ellos no agradecen porque no saben lo que están viviendo, pero luego se entenderán y muchos de ellos tendrán que decir: gracias, papá, porque tú fuiste un hombre espiritual que nos condujiste de manera adecuada, porque fuiste una madre espiritual. Esta mujer detuvo la ira y entonces David agradeció y alabó a Dios y le dijo: Dios mío, gracias a Dios por tu sabiduría. Alabó a Dios. Primero, David alabó a Dios por tú haber hecho eso. Y segundo, la alabó a ella y la bendijo, le dio gracias. Se comió todo y se devolvieron y la sangre no corrió en aquel momento. La mujer espiritual juzga todas las cosas, pero ella no es juzgada de nadie. El hombre espiritual es el hombre que sabe muy bien que el enemigo se puede meter por esta práctica. Por mis hábitos de maltratar a mi esposa, el hombre espiritual sabe que si sigue haciendo eso, no va por buen camino, porque está maltratando no solo a mi esposa, sino a la madre de mis hijos. El hombre espiritual dice: hey, yo tengo que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Tengo que tener una mente sana. El hombre espiritual está consciente de su papel como tal. En la Biblia encontramos muchos casos de hombres espirituales, dejando a Abigail a un lado como un ejemplo de mujer espiritual. El mismo David fue un ejemplo de hombre espiritual en otros tantos momentos. Si bien ahí actuó como un hombre cristiano carnal, si se le pudiera llamar así en esa época, pero David, sin embargo, como quiera, fue un hombre espiritual al cual Dios lo puso como modelo de su pueblo, porque había hecho de manera correcta. Hombres espirituales, demasiados hombres podemos hablar, como Samuel, como Caleb. Yo estaba gozándome en mi devocional esta mañana cuando yo veía las palabras de Caleb y decía: wow, ese es un ejemplo de hombre espiritual. Caleb, muchos años después, dice él: oye, dame ese monte porque yo estoy listo para recibirlo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. En otras palabras, el hombre espiritual, pasan los años y está más fuerte. Pasan los años y está más fortalecido delante de Dios. Es verdad que los problemas de salud se presentan, no niego eso, pero oh, gloria a Dios, yo me pongo a pensar en aquel 1 de febrero, Perkins, 1986. No vine a dirigir iglesia, lo comenzamos a hacer como 3 años o 4 años más tarde. Pero yo me pongo a analizar ese 1 de febrero 86 y hoy yo digo: pero ven acá, yo tengo tanta fuerza para comenzar otros proyectos más que tuviera que iniciar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque yo estoy en las manos de Jesús. ¿Y cuántos hombres han vivido décadas sirviendo al Señor? Los que tienen mucho tiempo y mujeres también. Y pueden decir ahora: no, ahora yo tengo más fuerza
fuerza todavía que antes. Y ahora además ya yo no tengo tanta fuerza tal vez, pero resulta que ahora yo tengo muchos hombres y mujeres que pueden ayudarme a hacer lo que yo estoy haciendo. En otras palabras, cada día soy más fuerte. Diga conmigo, cada día soy más fuerte. Nuestro ministerio es más fuerte cada día, porque antes lo que hacíamos, lo hacíamos solamente Loida y yo, pero ahora tenemos 3 hijos que están integrados al trabajo, pero ahora tenemos cientos de personas que están con nosotros trabajando para que lo que yo hacía solo, ahora tengo gente de más que lo puede hacer y yo supervisarlo. En otras palabras, el hombre espiritual tiene demasiadas facilidades para que el reino de Dios se expanda y Dios lo bendiga de manera especial. Encontramos demasiados hombres espirituales en la Biblia que fueron cristianos espirituales, pero también muchos cristianos carnales. ¿Qué decir de Sansón? Un ejemplo de cristiano carnal. El término cristiano obviamente no se usaba en el Antiguo Testamento. Yo lo estoy usando porque sé que ustedes me comprenden. Pero si vamos a hacer una lista de cristianos carnales del Antiguo Testamento, hay que comenzar por Sansón. Un hombre con dones espirituales, fortaleza para defender al pueblo, y se dejó derrotar, viendo que una mujer lo estaba conquistando para matarlo y siguió jugando con el pecado. Un cristiano carnal no se da cuenta por dónde el diablo se puede meter en mi vida y lo dejo meter, y cuando me doy cuenta ya me ha desbaratado el ministerio, ya me desbarató el hogar, ya me desbarató la familia. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la Biblia nos advierte, no ignoramos sus maquinaciones. Sansón ignoró las maquinaciones del enemigo y el enemigo terminó aplastándolo. Debió ser un hombre espiritual y terminar en victoria su ministerio, su proyecto, pero no fue así. Cristiano carnal es un Jonás que bien cumplió lo que tenía que hacer, pero a regañadientes, y todavía Dios lo manda y Dios permite que un gran pez se lo trague, y no lo trajo a Punta Cana, a los hoteles de esa zona, sino lo lleva justamente a Nínive. Y cuando lo lleva al mismo lugar a donde Dios lo había mandado, ¿qué pasa? La gente se arrepiente, se convierte, y este Pechú le dice al Señor: por eso yo no quería venir, porque yo sabía que tú ibas a perdonar a esta gente, tú eres misericordioso, y yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Oye, él es el tipo más, la antítesis de un buen evangelista es Jonás. Falto de misericordia, legalismo, tipo religioso, vacío. Cuestiona a Dios porque Dios tuvo misericordia de los sirios, de ese pueblo de Nínive, aunque después tuvo que destruirlo como quiera porque eran malos. Realmente él sabía, Jonás tenía razón, eran malos. Pero ¿quién fue que hizo a ellos? ¿Quién los creó? Fue Dios. Y Dios tiene, como él dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y a él, el papel de él no era juzgar si Dios iba a ser bueno o no. El papel de él era cumplir la misión, ir y predicar. La gente se arrepiente y entonces Dios tiene que tratar con él y decirle y ponerlo en su sitio, y reprenderlo, porque él estaba actuando de manera injusta y fuera del propósito de Dios. ¿Y qué decir de Elí? Ese sí es un hombre que le podríamos llamar cristiano carnal. En el templo, sirviendo en una misión tan delicada. De él, Dios dijo más o menos de esta manera, porque no quiero leer la Biblia para no extenderme, pero Dios dijo más o menos de esta manera: nunca va a faltar en tu casa alguien que esté en el sacerdocio, te voy a bendecir, voy a hacer toda esta cuestión. ¿Y sabe qué hizo Dios luego? Se devolvió. Por si alguien pregunta si Dios puede cambiar de opinión o no. Dios no es hombre para arrepentirse y cambiar de opinión, pero Elí lo hizo cambiar de opinión. Y Elí recibió la sentencia terrible. Dios le dijo: yo te había dicho que te iba a bendecir y que iba a hacer que nunca faltaría en tu casa alguien, pero por cuanto has hecho mal. La actitud de él mayor fue en el ámbito de paternidad. No se le ve a él pecando, sí se le ve desconectado de lo espiritual. Por eso, cuando Ana, la madre de Samuel, está orando y llorando, él le dice: tú estás borracha, ¿qué es lo que tú haces aquí llorando? No
estaba conectado como un hombre espiritual que estaba llamado a ser. Increíble. ¿Sabes lo que es que tú estés aquí llorando y gritando como estaba llorando el gritón ese de ahorita que estaba aquí llorando? Y que entonces alguien te interprete que tú lo que eres un carnal, que tú lo que estás relajando y ensuciando el púlpito. Y tú dirías, ay, tierra, hágame. Eso pasó con Ana, le dice, pero por Dios, ¿cómo tú me juzgas así? Porque no era un hombre espiritual. Sus hijos estaban pervirtiéndose y habían pervertido el culto. Estaban metiendo pecados de todo tipo, de prácticas tan feas que lo mejor es no mencionar y menos en medio de niños. Pero estos muchachos no fueron corregidos y aún si fueran corregidos no fueron removidos de la posición que ostentaban. Por lo tanto, este hombre recibió la sentencia y fue por medio del mismo Samuel. Un muchachito al que Dios entonces le dijo, Samuel, y él creyó que era Elí que lo había llamado, Samuel. Y cuando por fin se encuentra con el Señor, le dice, va a pasar algo con tu jefe muy grave, que va a estremecerlo a él y a la nación, etc. Y Dios le dijo, lo voy a erradicar. Ya se lo había advertido y cuando se lo advirtió, lo que dijo él fue, bueno, Dios es que sabe que haga él lo que bien le parezca. Oiga, que Dios le diga a usted que te voy a arrancar la cabeza. Yo supongo que usted se tira, aunque sea por allante, y tira, ay papá, ten misericordia. Pero no, Elí lo que dijo, vuélvele el jefe, que haga él lo que bien le parezca. En otras palabras, debió haberse llevado mucho antes todavía, porque la verdad es que sus ojos estaban totalmente nublados, no podía entender el riesgo. Iglesia, el hombre de hoy, en medio de tanta corrupción, inmoralidad, de crecimiento de pecado, el hombre espiritual que está sirviendo a Cristo es un hombre que por el contrario le cierra las puertas al enemigo por donde quiera que pueda venir. Se da cuenta de que sus hijos están usando palabras despectivas hacia sus hermanos. Dice, este es un hábito que puede ser dañino. No hay relación sana entre mis hijos. No, eso no puede ser. Tengo que sentarme con mis hijos. Mi hijo hay que hacérselo todo. Y él es un tipo, un lindón que no puede hacer nada. Y entonces a él hay que hacerle todo en la casa. Y las demás muchachitas hacen todo para que él no se moleste en nada. El hombre espiritual dice, no. Yo no puedo criar inútiles. Yo tengo que abrirle puertas a mis hijos para que produzcan con sus manos. El hombre y mujer espiritual está dispuesto a velar porque sus hijos se casen bien con gente que glorifica al Señor. Está dispuesto a ver que sus hijos están honrando al Señor en diezmo, en ofrenda, están bendiciendo al Señor, están honrando la entrada y su salida, están estudiando para el futuro. El hombre espiritual se mete en todo lo de los muchachos hasta soltarlo y poder decir, bueno, ya te puedo soltar porque ya te casaste con una gran mujer, un gran hombre, tiene un gran marido. En otras palabras, el hombre espiritual es una persona que está completamente ligada a lo que es el propósito de Dios. Algunas características espirituales, por ejemplo, el hombre espiritual está siempre dispuesto a ver el propósito de Dios primero que todo. O sea, no está actuando a través solamente de sus deseos carnales, sino que el hombre espiritual está juzgando las cosas y viendo por dónde Dios va a obrar. El hombre espiritual dice, no hay dinero ahora, pero Dios va a obrar. El hombre espiritual de repente recibe un milagro de parte de Dios porque tiene fe de que puede esperar un milagro de parte de Dios. El hombre natural y el cristiano carnal lo que hace es buscar métodos que lo que se complican más la vida, pero el hombre espiritual está dispuesto a ver la mano de Dios por fe. Aleluya. Porque para él la fe es lo que mueve montaña. El hombre espiritual está ligado con Cristo en lo que hacemos, en lo que hace, en lo que camina, en lo que obedece. Su voluntad se somete a la voluntad de Dios. Sus emociones son restauradas, sus sentimientos son restauradas, su voluntad se somete a la voluntad de Dios, su mente es renovada, porque el hombre espiritual
nace de nuevo y entonces el Señor lo dirige. El hombre espiritual asume hábitos que implican el corazón correcto y sano. El hombre espiritual invoca la presencia de Dios en todo lo que hace y tiene en cuenta los valores espirituales por encima de todo. El hombre espiritual tiene buenas relaciones con los demás. Porque una de las cosas que hace el cristiano carnal es que daña sus relaciones con los demás. Muchas veces se siente superior, aunque muchas veces no es más que un pecador peor que otros, pero el cristiano carnal se siente superior y no habla muchas veces con nadie. Pero el hombre espiritual tiene buenas relaciones con todos. Tengo gente aquí que sabe que son vecinos míos y que tengo buena relación con todos los que están alrededor de la iglesia. Todos, los motoconchos, los que cuidan el banco, los que limpian allí. Tengo relación con gente que está al lado mío y siempre cuido esa relación. En otras palabras, tengo que glorificar al Señor, no solamente en mi corazón y en mi casa, sino que alrededor de mi casa y a todos los que yo puedo alcanzar, ellos tienen que ver también que soy un hombre de paz y que soy un hombre desprendido para amarlo y para servirle en lo que esté al alcance. El cristiano carnal no entiende eso. El cristiano carnal no viene a la iglesia si llovizna, no hace nada, si no le, eso a mí no me gusta, yo no estoy en eso. El cristiano carnal, oye, el hombre espiritual se mete en el río, en el agua, y busca el carro y busca a pie, lo que sea. Pero yo tengo que estar en la casa de Dios, porque Dios me va a hablar de manera especial. Dios va a ministrar a mi vida. Pero el cristiano carnal no puede, porque en realidad siempre tiene buenas excusas para no servir al Señor. Por eso termino diciéndote, mi querido hermano, la clave para esto, para que la vida espiritual se produzca en nosotros de manera grande. La clave para que nosotros tengamos una vida entregada a todo lo que tiene que ver con Dios es que seamos hombres y mujeres espirituales. Si un hombre espiritual es el que gobierna la casa, entonces para él va a ser fácil ser sacerdote de su familia. Es fácil porque no le molesta orar. Es fácil porque se siente mal si no va a la iglesia. Es fácil para el cristiano espiritual modelar la palabra, porque no solamente por lectura, sino porque en la práctica la estoy haciendo. O sea, mi esposa, mis hijos no pueden ver que yo le soy infiel a mi esposa, que yo la maltrato, que yo la maldigo, ni lo puedo maldecir a ellos, ni los vecinos que viven alrededor de nosotros pueden decir entonces, él es muy bonito en el púlpito, pero él maltrata, maldice y demás. Eso de ninguna manera. El cristiano carnal es eso y no le importa nada. A mí no me importa lo que digan los demás. Y yo no tengo pelo en la lengua. Nadie ha tenido pelo en la lengua hasta que yo sepa. Pero el cristiano carnal no lo destaca. No tengo pelo en la lengua para poner a la gente en su sitio. Pero no, el hombre y la mujer espiritual dice, bueno, aunque él no tiene razón, pero yo lo voy a hablar en amor. Y voy a levantar el nombre de Cristo a la hora de corregir, reprender, exhortar, amonestar. Porque lo voy a hacer en amor. Porque el hombre espiritual está completamente vinculado a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Por eso yo quiero pedirles que cada uno de nosotros se convierta cada día en un cristiano espiritual, pidiéndole al Señor, ayúdame a desarrollar mi papel como sacerdote de la casa. Ayúdame. Yo quiero que nos pongamos de pie en este momento y que oremos en ese sentido. Aleluya. Que nosotros le pidamos al Señor que Él nos convierta en hombres y mujeres espirituales. Cierren sus ojos. No tengo tiempo para administrar a los hombres, no es prudente, el tiempo ya se ha ido, pero ahí donde está, cada hombre que está aquí, aunque este mensaje es para hombres y mujeres, pídale al Cristo de la gloria que lo convierta cada día en un hombre espiritual. ¿Quién lo hace? Haga su propia oración. Levante usted su propia oración y dígale al Señor, Padre, aquí estoy.
El papel que me toca jugar no es pequeño. Tal vez usted no sea pastor de cientos de personas como lo somos Perkin y yo y mi esposa y nuestras esposas. Pero usted, como quiera, está al frente de una familia de 2, de 3, de 5. O si no tiene hijos, como quiera, tienes a tu esposa. Y esa esposa que tú tienes a tu lado, la vas a ayudar para que conozca cada día la gracia, la unción de Dios, el propósito de Dios. Mis hijos se enamorarán del Padre, del Señor Jesucristo, porque yo estoy enamorado de Él. Y como estoy enamorado de Jesús, esto me lleva a que cada día mis hijos se enamoren más de Cristo. Ellos están siguiendo a Cristo porque yo antes seguía a Cristo y le enseñé el camino. Y declaro que los hijos de mis hijos que aún no han nacido, también tendrán un buen ejemplo en mí y en sus padres y en su madre, de que hay que servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Señor, yo te pido por los cristianos carnales gobernando un hogar, porque el diablo come con su dama, fácilmente destruye esa familia. Ayúdanos, Señor, a salir de ahí, a salir de ser hombres carnales a hombres espirituales. Padre, bendigo cada mujer que está aquí, cada niño, cada hombre, cada persona que está en esta casa. Te pido, Señor, que lo dirija para que seamos hombres y mujeres espirituales. Finalmente, Señor, justamente en esta fecha, mañana o este fin de semana, se conmemora Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Señor, pedimos por hombres que están siendo abusivos. ¿Cuánto nos duele saber que más de 60,000 mujeres son asesinadas en América Latina cada año por sus maridos? Que esta nación tiene un alto índice de muertes por violencia doméstica. No solo de hombres matando mujeres, sino también de mujeres matando hombres, aunque en una cantidad menor. En medio de esta conmemoración que se adoptó por medio de lo que pasó aquí, de la tragedia de las hermanas Mirabal, en medio de esta conmemoración, levanto mi voz para que la tragedia nunca llegue a ninguna de nuestras familias. En mi casa no se van a producir feminicidios de ninguna manera, y mucho menos suicidios. Protege, Señor, la familia de cada hermano aquí. Cierra las puertas, pero además nos duele, aunque a nosotros no nos pase, nos duele que fuera de estas familias aquí representadas se den tantas desgracias de ese tipo. Pero en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra nación. Hombres abusadores puedan venir a Cristo ahora y decir: yo quiero nacer de nuevo. Hombres que son criminales contra sus esposas tengan que levantar la mano de arrepentimiento delante del Señor. Guarda a nuestras mujeres. Cambia la mente de los hombres y mujeres que están destruyendo sus familias. Muchas gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús.